Buenas noches, muchachos. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Ya, perfecto. Démosle unos 3 minutitos más, de 6 y 5, para que los demás se vayan conectando. Si pueden participar en la clase prendiendo las cámaras o conversando o mensajeando, estaría mucho mejor para que vayamos entendiendo todos los conceptos, ¿ya? A ver. Bueno, primero, buenas noches con todos. Mi nombre es Paul Pérez. El día de hoy vamos a hablar, bueno, de la materia de economía por parte del ITASUD, y el día de hoy vamos a hablar sobre los conceptos básicos de economía. Básicamente, la unidad está compuesta por 5 grandes temáticas. La primera es economía, la definición y el problema económico. El segundo es la relación de la economía con otras ciencias y métodos en economía. El tercero es las fuerzas de mercado. El cuarto es la ley de demanda, ley de oferta, y finalmente en esta unidad terminamos con el equilibrio de mercado. Entonces, vamos a ver o vamos a conocer de qué exactamente trata la economía. Entonces, bueno, Paul, Edwin, William, Margarita, no sé si pueden escribir o decir qué entendemos por economía, porque bueno, ahora cualquiera puede hablar de economía y créanme que no es tan así como que creemos de que cualquiera puede hablar sobre economía, pero tenemos alguna noción de lo que es la economía. Así que sería bueno, ¿alguien sabe de qué se trata efectivamente la economía o qué define la economía? A ver, William, dime. Aló, buenas noches. ¿Se escucha? ¿Aló? ¿Aló? Coméntanos, William, ¿qué es economía? O puedes describir para ir a hacer más o menos la clase. Sí, bueno, buenas noches con todos. Básicamente para mí la economía es una ciencia social que estudia la oferta y la demanda, o sea, el posicionamiento de pronto del producto con lo que desea la gente y lo que se puede producir en un mercado. Mm, No, no te estoy escuchando de mi parte. Mejor si puedes escribir. Claro. A ver, ¿hay problemas ahí, William? Ahí sí, creo que te escucho. A ver, dime de nuevo.
A ver, decía que para mí la economía es una ciencia social que estudia el tema de la oferta y la demanda. Exactamente. ¿Ya alguien más que quiera participar? Paul, Edwin, Margarita, por mensajes. Buenas tardes. Sí, para mí igual economía sería o sea, administrar los recursos que tenemos. Ya, está, bueno, igual que William, está tibia, ¿no? Perfecto lo que dice William, es una ciencia social, perfectísimo. Margarita también muy bien la parte en donde dices, efectivamente es el manejo de recursos, ¿ya? Es una ciencia social que maneja recursos. ¿Quién más quiere participar? Cristina, Paul, Edwin, para seguir avanzando. Bueno, entonces vamos a decir en definitiva que la economía es una ciencia social, ¿sí? Que estudia básicamente la producción, distribución, circulación y consumo de bienes y servicios producidos por una sociedad para satisfacer las necesidades. Ya, este concepto es muy moderno. Cuando uno comienza a estudiar economía, básicamente lo que nos dicen es que es el estudio de los recursos limitados para necesidades ilimitadas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que el ser humano, por nuestra genética, por el famoso gen egoísta o por nuestra constitución de humanidad, nuestras necesidades son ilimitadas. ¿Qué quiero hacerles entender? Yo comienzo a estudiar, primero saco el bachillerato, después digo, ok, voy a seguir la universidad, saco la ingeniería, de ahí digo, no, quiero seguir estudiando más, quiero sacar la especialización, quiero seguir el masterado, quiero seguir el doctorado. ¿Así me entienden? Entonces las necesidades del humano se van transformando con el tiempo y esas necesidades literalmente son ilimitadas. Pero aquí tenemos un pequeño gran pero que los recursos son limitados. Sí, recuerden que no existe dos, tres o cuatro planetas Tierra para cubrir todos los recursos que estamos necesitando, no solo como seres humanos, sino digamos como humanidad, ¿no? O sea, no de forma independiente, sino en una forma de conjunto. No existe demasiadas tierras para cubrir estas necesidades ilimitadas. Eh, y claro, ahora la gran pregunta es, ¿qué tipos de recursos se están distribuyendo? Eh, ¿Cuál es el recurso? Bueno, ya decimos que los recursos son limitados, pero las necesidades son ilimitadas, es decir, no tienen límite. Entonces, ustedes que están siguiendo esta carrera, ¿cuál creen que es el recurso más limitado que tenemos? Bueno, de todo lo que ustedes entiendan como recurso, puede ser recurso económico, tecnológico, humano. ¿Cuál creen que es el recurso más limitado que tenemos? Alguien que pueda contestar con alguna palabra estaría bien, por mensaje o si lo puede decir mejor. ¿Cuál creen que es el recurso por el cual estudiamos economía? El recurso más limitado de todos. El dinero. No, el recurso más limitado de todos, ¿ya? O sea, tú te sacrificas, tú sacrificas obviamente por el dinero, ¿no es cierto? Pero ¿por qué haces eso? ¿Por qué eliges la opción A y eliges la opción B? Por ejemplo, me ofrecen un superpuesto de director en alguna institución y me dicen $2,000, pero obviamente no voy a tener el tiempo para estar con mi familia ni compartir con nadie. Y en cambio me ofrecen otro donde me dan el sueldo básico, pero tengo todo el tiempo para discutir por WhatsApp, hablar con mis amigos, tener una buena vida social. ¿Cuál elegirían y por qué? ¿Qué le hace diferente al uno del otro? Y más aún, Puede siguiente. ser, ¿Cuál? o sea, puede ser que, por ejemplo, como usted dice, acepto el cargo y por el más dinero, pero si es que voy y consigo otro trabajo, voy a igual a recibir dinero, pero en cambio el tiempo compartido que voy a compartir con mi familia ya no puedo recuperarlo. Exactamente. Entonces, el primer recurso que les quiero decir que es el más limitado que tiene todo ser humano, desde Bezos, Elon Musk y ustedes, y obviamente también yo, es el tiempo. ¿Sí? El recurso más limitado que tenemos en la economía
es el tiempo y por el tiempo nos va a hacer tomar una decisión o la otra. ¿Sí? Entonces, recuerden, la economía, visto desde un punto supremamente clásico, es una ciencia social que estudia la distribución de recursos limitados para necesidades ilimitadas. Como hablamos en este momento, el recurso más limitado que tienen los seres humanos es el tiempo y en base al tiempo vamos a tomar muchísimas decisiones. Ahora, ¿cuál es la principal necesidad del ser humano? ¿O cómo definimos esas necesidades dentro de la economía? ¿Cómo sabemos cuál es lo primordial? ¿Qué es lo primordial dentro de la economía? ¿Alguien lo puede decir? Por un mensaje o si pueden decirlo también estaría genial. ¿Saben cómo definimos las necesidades dentro de una sociedad? ¿Cómo sabemos qué es lo primero que debemos de cubrir cuando estamos hablando, por ejemplo, de la sociedad ecuatoriana? ¿Qué es lo primero que hay que cubrirse como sociedad y después como seres humanos? Exactamente, William. Eso lo define la psicología a través de la pirámide de Maslow, que nos habla de las necesidades, ¿no es cierto? Hay necesidades primigenias, que nos habla que la primera es, obviamente, alimentarse, comer. La segunda será, obviamente, respirar y así, ¿no? Va desde las necesidades fisiológicas hasta las psicosociológicas. Ya lo que me incita a mí a seguir la carrera de tecnología en transporte, ¿no? O sea, ¿por qué la elegí? Entonces hay unos múltiples factores que me han desencadenado a esta decisión y seguir este tipo de carrera. Entonces, todo va a depender de eso, ¿no? De esta escala de necesidades que yo tenga. Obviamente, deben de entender que dentro de las escalas de necesidad hay unas que son primordiales diarias y otras que son a corto y largo tiempo. Y algo que también deben de entender, que, que bueno, podría sonar igual, pero no es lo mismo tener necesidades que tener pobreza. Porque tener necesidades es un término, digamos, muy absoluto. Y estar en la pobreza o estar dentro del rango de pobreza significa que estamos en términos relativos. ¿Qué me quiero hacer decir? ¿Ya? En una economía clásica se define a pobreza. Bueno, hoy no existe esa definición, es mucho más compleja, ¿no? Pero en economía clásica, cuando se reciben las primeras clases, les dicen que pobreza se puede definir por el nivel de ingresos, según la economía clásica, ¿no? Entonces yo puedo definir, bueno, obviamente según el salario básico unificado, que una persona que gane menos del salario básico está dentro de un rango de pobreza. Y alguien que gane la tercera parte de este salario básico unificado está dentro de la pobreza extrema, ¿sí? Pero como se están dando cuenta, el salario básico unificado cambia con los años y también puede cambiar de esa misma forma los rangos por el cual yo defino una persona pobre, ¿sí? Ahora, ya les digo, pero ahora teoría keynesiana se define la pobreza por multifactores, ¿no? Una persona que no recibe educación, que no recibe salud, que no tiene una buena conexión, entiéndase, desde el Internet hasta conexiones por vía terrestre o no tiene una buena accesibilidad a los servicios públicos y básicos, se está definiendo como pobre, ¿sí? Entonces, ese concepto, si ven cómo va cambiándose, pero en cambio las necesidades no, la necesidad sigue siendo necesidad a pesar de que yo ya la esté cubriendo. Entonces, es algo más superlativo aún. Ahora, dentro de la economía existe diferentes problemas, muchísimos problemas basados en estas limitaciones de los recursos, ¿no? Recordemos que los recursos son supremamente limitados dentro de la economía y eso nos va a generar algo llamado escasez, ¿ya? ¿Alguien tiene una idea de lo que es la escasez? ¿Ya? ¿Alguien más, aparte de William, Paul, Edwin, Margarita, Adrián? William nos dice, no, es la ausencia de algo, pero visto desde una forma económica y no desde una forma, digamos, vista desde la palabra, ¿qué puede ser escasez en economía?
La escasez de recursos, de liquidez. No, no, pero visto de otra forma, o sea, ¿qué es escasez básicamente? Pero ¿qué escasea? ¿Qué es básicamente lo que nos está escaseando? Porque siempre van a escuchar ese término, ¿no? Estamos en escasez o la escasez provocó una crisis, pero la gran pregunta es, ¿qué es la escasez? ¿Qué nos genera la escasez? ¿Ya? Entonces, volvamos. De nuevo, ¿no? Estamos dentro de la economía, somos seres humanos que nos encontramos dentro de una sociedad y entonces ustedes deben de darse cuenta, ¿no? Nosotros como sociedad necesitamos asegurar que todos los bienes suficientes para subsistir y para que sean administrados, ¿sí? Estemos en Guayaquil, estemos en Machala, estemos en Manta, Esmeraldas, Lago Agrio, Ambato, Riobamba. En todas las partes, la sociedad debe asegurarse de que los bienes sean suficientes para la subsistencia de todos, sin discriminación, y que sean bien administrados. Entonces, cuando no sucede eso, estamos posiblemente, o mejor dicho, estoy con la seguridad de que estamos hablando de una escasez de recursos, ¿sí? Entonces, obviamente no es el mismo panorama de Paul que de Margarita o de William con Adrián o de Edwin con los demás, ¿me entienden? Cada uno va a decir, ok, yo tengo el acceso a esto, a aquello y al otro, pero la otra persona no. Entonces, desde ese punto podemos hablar de que la escasez es básicamente que todos tengamos asegurados los suficientes recursos para subsistir y que estos recursos sean bien administrados, ¿sí? Entonces, desde ahí parte el famoso problema económico, ¿no? Desde la escasez por esta limitación de recursos. Ahora, lo que estamos viendo es desde un sentido muy clásico. No estamos hablando ni siquiera de demanda y oferta. Claro que lo vamos a ver porque esto es parte de la economía y siempre van a escuchar eso, que no existe la suficiente demanda, que no existe la suficiente oferta, que hay un costo de oportunidad. Ustedes deben ser capaces de entender estos términos, ¿no? Ahora ya entienden lo que es economía, lo que es escasez. Ahora vamos a ver. Ok, ya sabemos cuáles son los recursos, pero ¿cómo se generan los recursos? Y los recursos se generan a través de los factores productivos. Visto desde la teoría clásica, obviamente desde la teoría de Marx, es de tierra, trabajo y capital. ¿Sí? Estos tres grandes factores fueron instaurados dentro de la economía como los factores de producción y que los humanos pueden generar para tomar A o B decisiones sobre un bien. ¿Sí? Un bien puede, mejor dicho, pues sobre un producto económico. El producto económico puede ser un bien o un servicio. ¿Sí? Ahora, para cumplir las necesidades, ¿no? Ahora, lo que sí debemos de estar en claro es de que obviamente los conceptos están evolucionando, ¿no? Ahora también le agregamos a otro cuarto punto aparte del tierra, trabajo y capital de los factores de producción. Y el cuarto es la capacidad gerencial o la capacidad de administración o todo lo que tenga que ver con la capacidad de administrar estos recursos de los cuales estamos hablando. Entonces, no se deben de olvidar que en el sentido moderno nos estamos refiriendo a este cuarto punto como uno de los factores esenciales que nos ayuda a la distribución. O sea, el pensamiento humano, dicho de otra forma, es el cuarto factor de la economía que nos ayuda a lo que estamos hablando, ¿no? A la subsistencia y administración de los recursos. Entonces, es muy necesario ese factor para que haya efectivamente riqueza. Ahora, cuando hablo de tierra, no solo me estoy, dentro de los factores de producción, no solo me estoy refiriendo a la tierra cultivable, como lo estamos entendiendo, ¿no? Tierra, obviamente, estoy haciendo un símil con el planeta Tierra, pero también lo podemos ver de otra forma. Eh, También se refiere obviamente a la cría de ganado, a la construcción de edificios, sino que también se refiere a la utilidad que se puede sacar de ella, como los bosques, los yacimientos minerales, las fuentes y depósitos de agua, la fauna que existe dentro de la Tierra, ¿sí? Entonces no lo veamos a la Tierra únicamente como una tierra soslayada o desértica, sino más bien veámoslo como lo que está encima de la Tierra, ¿no? Puede haber bosques, puede haber fauna, puede haber una construcción, puede eh, puede existir muchas variantes dentro de lo que es el factor tierra, ¿sí? Entonces, eso le da valor.
recuerden, el Ecuador se encuentra, me gustaría haber partido desde cuál es el mayor problema económico que está sufriendo en la actualidad del mundo y obviamente irnos cerrando un poco hacia la actualidad ecuatoriana. ¿Cuál creen que es ahora uno de los problemas económicos que está a nivel mundial en la actualidad? ¿Puede alguien decirlo? ¿Qué está sucediendo a nivel económico? Y ustedes obviamente están influenciados porque es la carrera de transporte, ¿no? ¿Saben cuál es el mayor problema económico mundial que estamos en la actualidad? En esta semana, bueno, que no se está dando obviamente boom esta semana, pero es un resultado de muchos años atrás. ¿Saben lo que está sucediendo a nivel, o sea, cuál es el problema económico a resolver? ¿Saben qué está pasando alrededor del mundo? ¿Alguien? Paul, William, Edwin, Adrián, Margarita. ¿Alguien que quiera decir? ¿Saben cuál es el mayor problema mundial económico que está sucediendo? Bueno, entonces el mayor problema económico que está padeciendo el mundo es una sequía mundial. Es decir, se está dando desde Asia, Europa, Estados Unidos, y tal vez esté dentro de nosotros, pero no nos estamos dando cuenta porque literalmente estamos en un país rico de recursos naturales. Y a ese punto me quiero ir, que la Tierra también comprende estos elementos naturales, ¿no? Como son las fuentes de agua y también las fuentes minerales, pero ese es uno de los grandes problemas económicos. Estamos sufriendo una sequía, entonces la sequía, como les dije, nos va a provocar una escasez y esta escasez debe ser resuelta administrando bien los recursos. Se está hablando de ya limitantes de consumo de agua para las personas que habitan dentro de ciertas ciudades que ya se encuentran hiperpobladas o superpobladas, o si no me entienden de esa forma, es con muchísimo hacinamiento. Entonces va a haber una escasez de recursos y por tanto va a haber digamos, leyes que restrinjan la utilización del agua. Entonces, eso es muy importante que ustedes se den cuenta porque eso es un problema económico. Y si obviamente no hay el suficiente recurso hídrico, recuerden que ustedes es gestión de transporte, eso afecta también a las navieras porque no pueden navegar a través de los ríos que son habitualmente navegables y eso obviamente generará otro tipo de problemas en la circunnavegación y si hay problemas dentro de las navieras, hay problemas dentro de los puertos, y si hay problemas dentro de los puertos, hay un problema de distribución interna de logística de transporte. Entonces, deben de verlo de esa forma, ¿no? No es que se encuentren ustedes fuera o alineados a que no tiene nada que ver conmigo, cuando literalmente tiene que ver con todos, ¿no? Entonces, mírenlo bastante de esa forma, ¿ya? Ahora, una vez que ya comprendimos lo que es el factor tierra, existe el factor de producción. ¿Ya? ¿Qué es el factor de producción? Es básicamente es donde se comprenden todas las capacidades físicas e intelectuales que tienen los trabajadores y que son necesarias para esta producción de lo que estamos hablando, ¿no? De los bienes y servicios que son los productos económicos. Ahora, no es que una persona trabaje más que la otra o que, digamos, un peón comparado con un científico, el científico debería de ganar más o el científico comparado con el futbolista, el astro del fútbol, el futbolista debe de ganar más. Claro que tiene que responder a una fenomenología y una sociología de por qué un futbolista gana más que un científico. ¿Por qué creen? ¿Por qué Messi gana más que un científico a nivel mundial? ¿O por qué Cristiano Ronaldo o por qué Haaland, alguna de estas estrellas del fútbol, gana más que un científico? ¿Sí saben por qué? Porque el deporte es, ¿cómo se llama? Al deporte, a la mayoría de nosotros nos gusta el deporte y entonces el deporte jala dinero, vende. Ya, jala dinero. Por ¿Y eso. la ciencia no? Oh, sí. Porque hoy día era el Sí, proyecto Artemis, ¿no? 1.200 millones de dólares de un cohete. sí, pero la mayoría de las personas estamos enfocados en se podría decir que el fútbol es parte de la diversión, bueno, algo ¿Por así. qué? ¿Por qué? En ¿Por cambio, qué? o sea, porque nos atrae, es algo que nos distrae, ¿ya? En cambio, la ciencia, o sea, sé que es importante porque pueden encontrar curas, medicinas y todo, pero
nosotros como seres humanos tenemos esa visión, o sea, no estamos tan enfocados en la ciencia como en el deporte. Ya, pero ¿por qué ganan más? ¿Por qué muchísimo más que un científico? O ahí viene la gran pregunta, ¿no? ¿Hay más estrellas de fútbol, soccer que científicos? Puede ser, y como digo yo, o sea, el dinero, perdón, el fútbol mueve gran cantidad de dinero y de pronto sea por eso. ¿Ya? ¿Alguien más que quiera argumentar? ¿Alguien más que quiera decir por qué un futbolista gana más que un científico? Bueno, para no irnos alargando mucho, un futbolista, bueno, existen cientos de futbolistas, ¿no? Ustedes van a las barriales, a las parroquiales, ven muchísimos futbolistas, pero hay muy pocos que generan espectáculo. Y a eso se llama la ley de la demanda y de la oferta. Sí, demanda y oferta. El mercado del fútbol, la séptima economía mundial, demanda futbolistas que sean, digamos, que llamen la atención, ¿no? Que generen espectáculo. Pero hay muy pocos futbolistas que hagan eso. Y por eso el mercado se vuelve demasiado demandante. Sí, demanda eso y por eso es ese tipo de salarios. Ahora, espero que estén viendo, esta es obviamente una gráfica de la demanda y la oferta y nunca se deben de olvidar de este gráfico. No se olviden, es como la primera nota musical de la escala, de la escala musical, ¿no? Do, re, mi, fa, sol. Entonces, demanda está en el lado izquierdo y oferta está en el lado derecho. Entonces, demanda, izquierda, oferta, derecho. ¿Sí? ¿Qué se demanda? Precios. ¿Qué se oferta? Cantidad. Entre menor sea la cantidad, más alto será el precio. ¿Sí? De nuevo. Un gráfico de demanda y oferta clásico. Como la primera nota musical, do, una X. La interpretación es que a menor demanda a menor cantidad va a existir un mayor precio. Y lo contrario, ¿no? Si hay una mayor cantidad, menor será el precio. ¿Sí? Recuerden, la oferta está expresada en cantidad y la demanda está expresada en precio. No se pueden olvidar. Demanda, precio, cantidad, oferta, cantidad. ¿Sí? Ahora, muy bien. Entonces acabamos de definir el segundo factor, ¿no? Que es el factor de producción y básicamente ahí nos encontramos todos los seres humanos que nos encontramos en la capacidad de trabajar. Sí, no importa, como les dije, su capacidad física e intelectual, simplemente es un trabajo, ¿ya? Ahora vamos a ver el siguiente que era, ¿no es cierto? Tenemos capital, mejor dicho, tierra, trabajo y capital. ¿Qué entendemos por capital básicamente? Entonces, ¿qué es capital? ¿Qué entienden que es el factor productivo del capital? Bueno, el primer símil que podemos hacer es básicamente que se relaciona directamente con el dinero, ¿no? Pero hay que verlo de un sentido, lo mismo que la tierra, no es una tierra desértica ni nada de eso, sino que también el dinero, recuerden que nos ayuda a comprar activos, que básicamente son máquinas, equipos, edificios, fábricas, herramientas. En el caso de ustedes, obviamente será transporte, tractomulas, trailers, sí, buques, navieras, ¿ya? Todo eso se llama o se identifica capital, como capital. Y obviamente también el dinero, ¿sí? Entonces no pueden olvidarse de que todos los bienes, digamos que activos, forman el capital, ¿ya? Y se lo considera un factor de producción porque está destinado a la inversión o compra de otros factores productivos, ¿sí? Entonces es muy fácil identificar. Si yo invertí o compré algo, literalmente es el factor productivo del capital. Entonces no se pueden olvidar de eso, ¿ya? Ahora sí lo que vamos a ver es un poquito más allá de, de lo clásico, ¿no? Como les dije, ¿no? Economía clásica es tierra, trabajo, capital, pero como todo va evolucionando, también dentro de la economía se ha agregado a este llamado factor, el factor productivo de la capacidad gerencial. Sí, entonces, básicamente la capacidad gerencial nos dice qué producir,
cómo producir y para quién producir, ¿sí? Y cómo este tipo de generación de valor va a afectar dentro de la sociedad, ¿ya? Ahora, si bien es importante hablar de esto, de esta temática, también debemos hablar obviamente de los recursos, o mejor dicho, entender de que no cualquier cosa, o mejor dicho, no cualquier objeto puede ser considerado como un bien dentro de la economía. Sí, para que sea un bien debe de cumplir algunas condiciones, ¿ya? Una de esas condiciones es que tenga el conocimiento o previsión de una necesidad, ¿ya? Para que sea un bien debe de haber conocimiento o previsión de una necesidad. Ejemplo, el metro de Quito, vemos demasiado tráfico, el tránsito. Entonces, se convierte en una necesidad de que 3 millones de personas pueden movilizarse de forma rápida y no pierdan más de 3 horas dentro del tráfico de Quito. Entonces, eso se puede considerar como un bien. Ahora, ¿qué otra característica puede ser para que se considere un bien? Es que sea de propiedad real o presunta que lo hacen apto para satisfacer una necesidad. Entonces, no es tanto a un nivel, no sé si entendamos bien este término, el término supino, o sea, no es que yo solo ofrezca de la boca y no puede ser palpable o no puede ser tangible en alguna forma. Sí, siempre en la economía todo debe de ser real y muy tangible del bien o servicio que se está ofertando. Sí. Ahora que también, otra cualidad que debe tener el bien es que debe tener este reconocimiento que sea parte de algo, ¿no? Entonces, estamos en clases de introducción a la economía y ustedes saben que estas clases son parte de un módulo y este módulo es parte de su tecnología. Entonces, así es como se dan cuenta de que este bien efectivamente es real. Ahora, ¿qué más? Que exista la suficiente disponibilidad del bien, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta que si pasamos mejor dicho, va a ser la única pandemia en la cual todos nos encontremos inmiscuidos. Y obviamente el bien que era la vacuna era para satisfacer esta necesidad de cuando no estábamos enfermos y que obviamente no queríamos contaminar y ahora contagiar a nuestros seres queridos, a nuestra familia, y que obviamente no es nada milagroso, sino más bien es un hecho científico que se demuestra la cura a la enfermedad. Y esto sería cualidad suficiente para que esta persona lo considere como un bien idóneo y sea parte de la economía. ¿Sí? Y obviamente hay que recordar que el último punto, ¿no? Para que sea un bien lo que estábamos hablando, debe tener la condición de escasez. ¿Sí? Debe de estar literalmente en este término de la escasez. Ahora, existe la clasificación de los bienes. Los bienes se clasifican según su carácter, su naturaleza, su función y la forma en que se representan. Sí, si nosotros vamos por su carácter, existen, escúchenme bien, los bienes se clasifican por 5, ¿no? Mejor dicho, por 4 puntos. Según su carácter, naturaleza, función y la forma en que se representan. ¿Ya? No se pueden confundir con los factores de producción. Estamos hablando ahora de la clasificación de los bienes económicos. Ahora, si vamos con el primer punto. Según su carácter, son los bienes libres y económicos, ¿ya? Según su carácter se dividen en dos, libres y económicos. Los libres son abundantes y no son propiedad de nadie. Por ejemplo, las frases cliché, ¿no? Todo es gratis, a excepción de la luz del sol, el aire y a veces del agua. ¿Ya? Esos se consideran bienes, pero son de carácter libre. Ahora, otros bienes, por su carácter, son los económicos, que son escasos en relación a la necesidad que satisfacen y de ellos se ocupa la economía. Si ustedes obviamente se ponen a pensar en su mundo y yo también en mi mundo, literalmente nos damos cuenta de que, bueno, si yo tengo la necesidad en este momento del último celular de la última generación, tal vez ustedes tengan otro tipo de necesidad, tengan una necesidad de conocimiento de economía en este momento. Entonces, recuerden que de eso se trata efectivamente, de estas relaciones se trata, de medir estas relaciones y sus necesidades, se trata básicamente la economía, ¿ya? La segunda forma en que se clasifican los bienes es por su naturaleza. Son bienes de capital
y de consumo. Los bienes de capital no atienden directamente a las necesidades humanas. Por ejemplo, la herramienta en este momento se desarmó, mejor dicho, se me poncha la llanta y no tengo este dardo para abrir la tuerca. Entonces, estos bienes de capital, esta herramienta que necesito se considera un bien de capital porque no necesariamente, no atiende directamente a mi necesidad en ese momento, pero es un bien de capital, ¿sí? Ahora, según la naturaleza, existe también los bienes de consumo, que básicamente son los bienes duraderos, ¿no? Lo que estamos hablando, el auto de que se me dañó la llanta y necesitaba cambiar, ese es un bien de consumo. Puede ser también, obviamente, si ustedes tienen, digamos, otro tipo de negocios, eh, lo más perecible, ¿no? Que vemos en las tiendas, que son las frutas, los vegetales, ¿sí? Esos también son bienes de consumo, el pan, todo lo que vemos diariamente, el pan, la leche, todo lo que consumimos diariamente, literalmente son bienes por naturaleza de consumo, pero no son duraderos y a la final, digamos, sigue siendo un bien, ¿no? Pero de consumo. Ahora, el tercero es los bienes según su función, que se pueden dividir en intermedios y finales. Los intermedios son los que deben de sufrir una cierta transformación antes de convertirse en un bien de producto final. Ejemplo, voy y compro el trigo, ¿no? Cultivo el trigo con la hoz y estoy ahí apilando, 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 pero necesito de darle mayor valor agregado, o mejor dicho, de darle otros procesos para convertirlo en harina de ese trigo. Lo mismo puede ser el ejemplo con las naranjas, con el verde, con el plátano. Efectivamente, yo puedo cortar las cabezas de maduro y colocarlas, seguirlas apilando, pero le falta un proceso más o le falta darle mayor valor agregado para que ese maduro se convierta, o ese verde se convierta en chifle y esté dentro de mi plato de encebollado, ¿no? Entonces, eso se considera bienes intermedios, que les falta mayor valor agregado para que sea de consumo final. Y finalmente, dentro de la función de los bienes, se encuentran los bienes finales que son aptos para su consumo, como lo que estamos hablando, ¿no? El chifle, la galletita, eh, finalmente también, para que se entienda, es la leche que vemos enfundada en un litro, ¿sí? Esos son bienes finales que son aptos para su consumo. Entonces, según la función, esos se llaman bienes finales. Ahora tenemos el cuarto punto, que son según las formas a las que representa, ¿ya? Y digamos que esto dentro de la clasificación es lo más importante porque un producto económico lo entendemos, el día de hoy lo entendemos de esta forma como una división entre bienes y servicios. Sí, los bienes son materiales, son súper tangibles, mientras que los servicios son inmateriales o intangibles. Y dentro de eso, creo que ejemplos de bienes materiales existe todo lo que literalmente pueden ver, pero dentro de los servicios, obviamente está la educación, el turismo, la salud, que son más bien servicios que, claro que podemos ver al médico, podemos ver al profesor, podemos ver a la persona que se encarga del transporte, podemos ver al guía, pero es parte de todo un servicio o de todo un mayor valor agregado que yo le estoy dando, ¿sí? Ahora, dentro de los bienes y servicios, siempre deben de recordar que los servicios tienen mayor valor agregado, ¿sí? Siempre mayor valor agregado y por lo tanto tendrá un mayor precio, ¿sí? Eh, ¿Sí saben lo que es el valor agregado? ¿Saben lo que es el valor agregado? ¿Alguien que pueda responder qué es valor agregado? Bueno, verán, vamos a hacerla así, muy simple. Costo, a ver, valor agregado, ¿no? Lo que estábamos hablando. Entonces yo tengo una plantación de banano, voy, cosecho digamos, la fruta y voy apilando, voy apilando, voy apilando, voy apilando. Entonces, de que Paul venga con un camión y recolecte esos maduros y se los lleve en un camión
Eso es valor agregado. Que William tenga la idea, vamos a hacerle un ejemplo muy nacional, de traerlos desde el mercado mayorista del sur de Quito. Eso es valor agregado. Que Edwin tenga la idea de partir esas cabezas en manos y colocarlas dentro de un cartón. Eso es valor agregado. Que Adrián tenga la idea de que el cartón, obviamente que esté maduro, debe estar en una funda dentro de un cartón y que se pueda hacer promociones del 3x2, 4x5. Eso es valor agregado. Y que Estefanía le agregue promoción o publicidad a través de redes sociales. Eso es valor agregado. Sí. Entonces, ¿qué exactamente es el valor agregado? Ahora, vamos a cambiarnos un poco de fruta para que se entienda de una forma más simple aún. Imagínense ahora que es naranjas, ¿no? Entonces yo voy y compro las naranjas que ustedes están ofertando ahí con ese camión, ese saco de naranjas. Y me pongo en una esquina a cortar y hacer juguito y ponerle dentro de un frasco. Y diga a la final a dólar, a dólar, a dólar, a dólar, este, esta botella de jugo de naranja o puede ser botella de coco. A dólar, a dólar, a dólar, a dólar. Y viene uno de ustedes y me pregunta, ¿por qué vende a $1? ¿Por qué no puede ser a $1.25? ¿Por qué no puede ser a $1.50? ¿Por qué no puede ser a 2? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Por qué puede vender a $1 y no a $2? ¿De qué se trata? Y bueno, y se van a la esquina donde estoy, se van 5 cuadras más abajo y ven a otra persona vendiendo los mismos jugos y a dólar. Se van por el centro de la ciudad a $1, norte, sur. Todo cuesta $1, el mismo jugo. ¿Por qué? ¿Quién les dijo? ¿Hay alguna asociación de jugueros o que haya instalado o instaurado el valor de $1 a este frasco de naranja, a esta botella de naranja? ¿O no? ¿Por qué se puede vender a $1? Alguien puede responder. ¿Por qué se vende a $1 y no a $2 o a $1.50? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene esto que le hace bien especial? ¿Por qué a dólar? ¿Quién lo definió así? ¿Quién les dijo que era a dólar? A ver. Dice el punto de equilibrio, es el precio puede proceder y demandar. No, pero no estamos hablando del punto de equilibrio. Solo quiero una respuesta de ¿por qué a dólar? ¿Quién nos dijo? ¿Dónde está escrito que debe ser a $1? Y creo que, bueno, sí, menos que sea ni nada, pero, o sea, tú le preguntas a un vendedor ambulante, no te va a responder. Es el punto de equilibrio la respuesta, porque podemos hacer digamos, el mismo ejercicio con los audífonos, ¿no? Que venden en los buses. Dicen a dólar, a dólar, a dólar, a dólar los audífonos. ¿Por qué a dólar? ¿Por qué no puede ser a 50 centavos o a 90 centavos? ¿Por qué necesariamente a dólar? Entonces, imagínense cuál puede ser la respuesta de un vendedor ambulante. ¿Sería porque es un precio asequible o al bolsillo de todos? Ya. Entonces, ¿cuál es mi mensaje en esto? Perfecto lo que acabas de decir. Ya. Entonces, el valor agregado es el valor que como sociedad, en este caso la sociedad ecuatoriana, le da un bien, le damos a un bien o a un servicio. Ya, no me gusta hablar mucho en plural, pero todos en conjunto le hemos dado el valor de $1 a esa botella. Y cuando esa botella de jugo, ¿no? Y cuando se pase a $1.50 o $2, simplemente nadie la va a comprar. O tal vez, bueno, la inflación y otro tipo de factores como la sequía o algún tipo de plaga que afecta a la naranja pueda afectar el nivel de agua que nos estén entregando, ¿no? De jugo que nos estén entregando. Entonces el vendedor ambulante o la persona que está haciendo de eso un bien de mercancía final por su origen, simplemente nos va a dar menor cantidad, pero va a tratar de mantener el dólar como de lugar, porque sabe
que nosotros como sociedad le hemos dado el valor de un dólar, ¿ya? Todos en conjunto. Y no tiene nada que ver con el punto de equilibrio. Simplemente es el valor que como sociedad le damos a las cosas, bueno, y dicho ya de forma económica, a los productos económicos que son bienes y servicios, y sabemos que no se puede pagar más allá de eso, porque es un acuerdo, digamos, social al que hemos llegado sin darnos cuenta. Sí, entonces deben de estar muy, muy, muy pendientes de eso. Ya, entonces, eso también nos surge, bueno, esto es uno de los problemas más clásicos de la economía, ¿no? Que es cómo establecer los precios y que esos precios sean asequibles para todas las personas. Y otro de los problemas es también cómo satisfacer las necesidades de todos si tenemos recursos limitados. ¿Qué podemos hacer para satisfacer esto? Sí, si sabemos que todo tiene su limitación. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se debe de hacer? ¿Qué podemos hacer como sociedad? Alguien, bueno, para darle un poquito más de aceleración, porque estamos en los últimos 12 minutos, debemos de entender que ahí viene eh, esta famosa frase, bueno, no sé qué tan famosa lo hayan escuchado, que es, si algo quieres, algo te va a costar, ¿sí? ¿Cómo le dicen en otro refrán? Le dicen, si quieres celeste que te cueste, ¿no es cierto? Entonces, es básicamente lo mismo, ¿no? Entonces, ahí viene la gran discusión. ¿Qué producir? ¿Cómo lo vamos a producir? ¿Para quién lo vamos a producir? ¿Sí? El qué, cómo y para qué. Entonces, ahí la sociedad toma una decisión de o vamos a producir jugo de naranja o voy a hacer el ejemplo lo más alto posible, o nos dedicamos a hacer bombas nucleares. ¿Qué queremos como sociedad? ¿Producir estos jugos de naranja o hacer las bombas nucleares? Yéndome así, a muchos extremos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál creen que es la respuesta adecuada? ¿Bombas nucleares o jugos de naranja? ¿Qué necesitamos como sociedad? Paul, William, Edwin, Adrián, Estefanía, algo que quieran escribir o decir. ¿Qué sería mejor? Sería producir los jugos, ¿Ya? ¿Por qué? porque el jugo, al fin, si lo consumimos, nos va a satisfacer una necesidad, puede ser la sed. En ¿Ya? cambio, hacer una bomba nuclear, o sea, no sería factible porque, o sea, a ver, digo ahí, porque digamos que entramos en conflicto de guerra y hacer estallar esto va a perjudicar y va a morir mucha gente. Ya es vendría a ser no beneficioso. Ya, muy bien, Margarita. Suena digamos, una comparación bien, bien casi como que ilógica, pero la has dado justo en el clavo. Ecuador no tiene, siempre recuerden que lo vamos a ver como país de Ecuador, ¿no? O en algún punto lo vamos a ver como siempre América Latina y el Caribe. Entonces, nosotros no tenemos la capacidad tecnológica para realizar ese tipo de herramientas de guerra, ¿ya? No tenemos la capacidad, entonces aún no la tenemos. Y espero que nunca se dé, ¿no? Porque efectivamente también implica otras cosas, ¿no? ¿Para qué necesitamos nosotros una bomba nuclear? Nosotros no fomentamos ni carreras bélicas ni armamentísticas, ¿no es cierto? Nos conviene otro tipo de, otro tipo de bienes ofertar dentro del mercado. Y exactamente dependerá de las necesidades que tenga nuestra sociedad. Ahí viene la frase clásica, ¿no? Si cae limones, aprende a hacer limonada, ¿no es cierto? Entonces nos falta como que, primero, lo que estamos hablando, ¿no? Factores de producción. Nos falta supremamente el capital, en este caso el capital expresado en recursos tecnológicos. Y obviamente también es que como sociedad el carácter técnico de hacer una bomba no nos beneficia de ninguna forma porque nosotros estamos en otro ámbito de la economía. Ya. Ahora, vamos de nuevo, ¿no? Esto de la bomba y de los juegos de naranja. Entonces, yo quiero tecnificarlo al máximo posible y hacer fábricas, así como invento, ¿no? Tampico, como Dole mismo, que son supremamente fábricas que se dedican a la producción de, de bienes eh, edulcorantes, de saborizantes, de todo, ¿no? Pero nos están vendiendo el jugo, ¿no? Puede ser $1 el cifrudo o el Tampico, lo que fuere.
Pero, ¿por qué se llegó a ese nivel? ¿Por qué se llega? Es básicamente porque ellos ya saben el cómo producir. Entonces, dicho en otra forma, es el know-how, es el conocimiento, ¿no? El know-how, en K-N-O-W-V y espacio how, H-O-W es know-how, es saber hacerlo, ¿cierto? Entonces, literalmente, si viene, hagamos comparaciones, ¿no? Entonces, algo sí que deben de tener muy en cuenta que por más que la luz solar nos caiga perpendicularmente, si los precios de las flores o los precios del camarón o los precios del banano están más baratos en los países aledaños como Colombia o Perú, créanme que por más que caiga el sol perpendicularmente en el país, los van a comprar a ellos, ¿cierto? Entonces nosotros debemos de tener esa capacidad para responder hacia el mercado, ¿no? Como lo estamos observando al día de hoy. Recuerden que nosotros tenemos el dólar, entonces ahí viene la decisión como sociedad de, a ver, tenemos la capacidad, tenemos la tierra, tenemos el capital, tenemos los recursos, pero nos está faltando la capacidad y el carácter técnico para definir si efectivamente estos recursos se pueden aprovechar bien a futuro y que efectivamente nuestra competencia, que son los otros países, no agredan a nuestra producción, ¿no? O no disminuyan nuestro nivel de producción, porque efectivamente eso nos va a afectar en la balanza de pagos. No se pueden olvidar nunca de que el qué producir, el cómo producir y para quién producir es parte de los problemas económicos. Como estamos observando, la economía es una ciencia social, ¿no? Entonces no se pueden olvidar de eso, es una ciencia social. O sea, no es solo mirar el dinero como lo estamos creyendo, no es mirar solo el tiempo como lo estamos pensando, no es ver dinero y tiempo tampoco, sino es dinero, tiempo, sociedad. Sí, viene la discusión, eso. ¿Cómo puedo obtener ¿Cómo puedo tener con mayor eficacia y eficiencia dinero a menor tiempo y sin prejuicio de toda la sociedad que nos rodea, ¿no? De eso se trata la economía, ¿sí? No se deben de olvidar de esos tres puntos, porque si hablamos de tiempo y de dinero, estamos hablando de finanzas. Al financiero no le importa literalmente la sociedad, pero al economista, digamos que sí, que ¿por qué? ¿Para quién vamos a producir lo que estamos hablando, no? ¿Para quién vamos a producir esta bomba nuclear? ¿Por qué va a ser así? ¿Por qué aquí? ¿Por qué no en Bielorrusia? ¿O por qué no en Malasia y justo el Ecuador? ¿Por qué nosotros? ¿O por qué nosotros tenemos toda la capacidad para optimizar las naranjas, ¿no? Entonces recuerden, es ciencia social. Siempre está en discusión la sociedad. Ya ese es el gran factor. Nunca se pueden olvidar. Ahora, Eh, una de las cosas que ya debemos de plantearnos es que, bueno, ok, ya estoy ofertando un bien y un servicio. Ahora, bueno, ahí viene la gran pregunta, ¿no? Es cómo vamos a distribuir esta producción o cómo vamos a ofertar este bien y servicio a toda la sociedad. ¿Cuál será el mejor modelo social, organizacional que nos ayude a repartir este bien? ¿Ya? Y bueno, creo que nos vamos a cerrar un poco ahí la clase y quiero caer en esto en cuenta para que se den mucho en cuenta de lo que está sucediendo. Entonces, ok, es la salud. ¿Cuál es el mejor sistema organizacional administrativo que según la economía puede existir para que exista salud, o mejor dicho, la salud alcance a todos? ¿Quién me puede decir? Lo mismo para la educación, ¿no? ¿Cuál es el mejor sistema organizacional administrativo que nos dice la economía que es el mejor para poder aplicar dentro de la sociedad? ¿Alguien, William, Edwin, Adrián, Estefanía, Margarita, alguien que tenga alguna idea de qué es, cuál es ese sistema? Ya que estamos hablando de quién, cómo y para qué producir. Y una vez que ya sabemos que el bien es la salud, en este caso la en este caso la educación, hablemos de la educación pública, ya que es el inicio de clases. ¿Cuál es el mejor sistema organizacional administrativo que dice la economía que puede existir para manejar todos los recursos del Estado?
¿Y cuál es? ¿Alguien tiene la respuesta? Bueno, en definitiva, es la famosa y ufanada burocracia, ¿no? La burocracia es la única, mejor dicho, es el único sistema organizacional administrativo que nos ayuda a eso, ¿no? A planificar, organizar y dirigir y controlar todos los recursos que tiene el Estado. Entonces, claro, yo sé que dentro de nuestra psiquis está de que la burocracia es fea, es aletargada, es poco eficiente, ineficaz, pero es, tal vez porque vivimos en un entorno ecuatoriano, pero si estamos en países desarrollados, ¿tendrán el mismo nivel de burocracia de nosotros? Obviamente que sí, sí, ¿por qué no existe otro sistema? O sería bueno y, y se lo pueden hacer, o si alguien tiene la solución de si no es la burocracia, ¿qué otro sistema se podría emplear? Entonces se van a dar cuenta que no existe otro sistema de administración que no sea el burocrático para hacer trámites dentro de la administración pública. Y eso también tiene que ver muchísimo con la economía en esta parte de lo que estamos hablando de quién, cómo y para qué. Ya, la siguiente clase vamos a hablar sobre las fronteras de posibilidades de producción. Ya vimos un poco de qué son las posibilidades de producción, partiendo del gráfico de demanda y oferta, que espero que nunca se olviden porque siempre van a ver, siempre van a escuchar esos términos, ¿no? Y lo que estábamos hablando. La demanda se define por precios y la oferta se define por cantidad, ¿ya? Y con eso va a ser la premisa para ver de qué se trata efectivamente la frontera de posibilidades de producción, que es un tema bastante largo, pero lo vamos a hacer pastillas de qué efectivamente es lo que necesitan ustedes saber dentro de la tecnología. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o inquietud? William, Adrián, Estefanía, Edwin, Margarita, o algo no les quedó claro, váyanme diciendo. Todo entendible, Inge, todo bien. Ya, perfecto, Estefanía. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Alguien alce la mano, escriba, por mi parte todo claro, muchas gracias. Ya, bueno, espero que haya quedado claro. No se olviden lo que hablamos. La economía es una ciencia social. Se trata de recursos limitados para necesidades ilimitadas. La escasez, la pobreza no son lo mismo. La escasez es ilimitada, la pobreza es relativa. Pueden cambiar los rangos. Existen los factores de producción, que es tierra, trabajo, capital, capacidad gerencial, ¿sí? No se olviden que es todo lo que está encima de la tierra, no lo miren como una estepa o como tierra árida, sino más bien es sobre lo que está la tierra, puede ser recursos minerales, agua, construcciones, tecnología, recuerden que están fábricas, ¿sí? No se olviden de esos pequeños conceptos y seguimos hablando la próxima clase, ¿sí? Que tengan buenas noches, cuídense mucho.